Ahí está. Ustedes me están escuchando sin problemas, chicos, porque todos los lunes tengo que dar la clase desde el hospital y parece que algo interfiere con la señal, por eso es que solemos tener problemas los días lunes. Sí, doctor, escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, ahora voy a proyectar el video. A ver, aquí, compartir. Yo voy a ir parando en partes el video para poder ir explicándoles algunas cosas. Si de por ahí el video no les sale con sonido, ustedes me avisan, ¿sí? Ahí está. Vamos aquí. Ahí. Aquí. Vamos a ponerle el sonido. Y entonces yo digo que antes decíamos que la depresión era una enfermedad. Ahí está. Sino de por qué hoy consideramos a la depresión como una enfermedad sistémica. De esto hablamos un poquito ayer. Y entonces yo digo que antes decíamos que la depresión era una enfermedad psíquica menor en la época de Segismundo, como que la psicosis era terrible, la histeria era terrible, y la depresión se le va a ir, que no era causa de muerte salvo casos extremos de suicidio, que no generaba discapacidad y que cada episodio se restituía al íntegro. O sea que hace más de 150 años pensábamos eso. Decíamos que el primer episodio raramente evolucionaba a la cronicidad. Creíamos que era rara la recurrencia. Tan creíamos que yo no sé, porque ustedes son más jóvenes que yo, si alguno alguna vez leyó el DSM-3, en el DSM-3 decía, depresión, episodio único, episodio múltiple. O sea que no decía primer episodio. Hoy sabemos que el 90% de la gente que vemos el primer episodio depresivo va a tener recurrencia. Decíamos que la depresión era una enfermedad psicológica de comprensión y explicación psicodinámica, y decías, Sigmundo, que era la resultante de una pugna entre estructuras de un aparato psíquico dividido en pronombres. O sea, Un ratito, gente, voy a ver si es que alguien me envió un mensaje aquí. Porque me aparece en rojo, no. No pasó nada, ok. Continúa. que cuando el ello era derrotado y el super yo y el yo tomaban el comando, el paciente se deprimía. Decíamos también que la depresión era una reacción vivencial, que el tratamiento era solo por medio de psicoterapias llamadas profundas, término que detesto, que los psicoanalistas digan que ellos hacen psicoterapia profunda como si todos los demás hiciéramos psicoterapias superficiales, ¿no? Como si las cognitivas, todas las de la nueva temporada, la integrativa, la nueva ola, las integrativas fueran superficiales. Decían que la influencia de factores psicológicos sobre el entorno lo explicaba todo, sin lugar para la vulnerabilidad genética. Era solo que uno se deprimía vivencialmente por alguna causa o por alguna debilidad yoica, como decían ellos. 50 años después, con el advenimiento de los primeros marcadores en psiquiatría, cuando Schildkraut descubrió el MOPEC, cuando empezamos a ponernos demasiado bioquímicos, el péndulo se fue demasiado para el otro lado. Entonces decíamos que la depresión era una enfermedad puramente cerebral, que era un desbalance cuantitativo de neurotransmisores y que era solamente genética. Nos habíamos ido demasiado para el otro lado. Ahí decíamos que la genética lo explicaría todo sin lugar a la influencia de factores psicológicos o del entorno, cosa que criticamos ya ayer, explicando que no hay nada que sea totalmente genético. Decíamos que el tratamiento era solo biológico y que la enfermedad tenía síntomas psiquiátricos y algunas manifestaciones somáticas, pero que la sintomatología psicológica era solo la consecuencia del mal funcionamiento cerebral. Nos habíamos ido demasiado para el otro lado.
Pero contrariamente al Dicebamus externa die de Fray Luis de León. ¿Alguien sabe quién es Fray Luis de León? Yo tengo que explicar lo siguiente. Cuando yo era chica, Fray Luis de León era un catedrático jesuita de la Universidad de Salamanca, que la Inquisición, porque era un libertario precisamente, podría estar de profesor en esta facultad, lo encarceló 5 o 6 años. Cuando lo desencarcelaron, lo sacaron de la cárcel, subió al púlpito. Si alguien pasa por Salamanca en España, vayan porque está tal cual. La Universidad de Salamanca está tal cual y el púlpito donde él hablaba estaba tal cual. Y cuando subió y los alumnos lo miraron como diciendo, ¿qué vas a decir de haber estado preso 3 años? Él dijo esta frase, como decíamos ayer, y siguió la clase como si nunca hubiera estado encarcelado. Lo cual fue el mejor modo de desconfirmar a la Inquisición, como diciendo, en mi vida esto no fue nada, como decíamos ayer. Entonces, en el intervalo de supuestos etiopatogénicos habían sucedido contradicciones, todo psicológico, nada genético, todo biológico, todo genético, todo conflicto psíquico, todo neurotransmisores. Lo que la doctora está haciendo es está comparando las primeras hipótesis sobre las causas de la depresión y luego digamos que la nueva ola de hipótesis. Y finalmente lo que está diciendo el micrófono, gente, que está encendido, el de alguno de ustedes. Vamos a ver cuál es. Ahí está. Y después lo que finalmente ella está queriendo dar a entender es que todas estas posibilidades o estos supuestos que parecían tan opuestos uno a otro, supuestas causas de depresión que parecían tan opuestas unas a otras, hoy día sabemos que son complementarias, ¿verdad? Que por más que eran muy extremistas previamente, pero que ambas situaciones se dan. Tengo un mensaje que dice... Ah, ya vimos el video. Ah, perdón, gente, no me acordaba. Ay, socorro. Bueno, entonces ya vamos a ir directamente al tratamiento. Espérenme que no puedo leer todo el mensaje de la compañera. Ok, vamos directamente entonces a nuestra clase del día de hoy. Porque realmente que ya era un poco aburrido para mí porque ya lo vi tantas veces. Bueno, entonces, ahora sí, vamos con toda la introducción de la clase y posteriormente de este resumencito de todas las causas que interactúan para la aparición de los cuadros depresivos. Ahora vayamos a cómo resolverlos, ¿verdad? El objetivo del tratamiento, que ya lo habíamos visto también en la clase pasada, es en una primera etapa reducir o eliminar los signos y síntomas de la enfermedad. Posteriormente, en una siguiente etapa, es restablecer el funcionamiento normal en la vida, digamos, devolverle al paciente la calidad de vida. Y en una tercera etapa, que sería la etapa de mantenimiento, tiene como objetivo minimizar el riesgo de que los síntomas vuelvan a aparecer en el paciente. Ay, espérenme que no consigo leer aquí. Ahí está, era lo mismo, ok. Vayamos de vuelta a nuestra clase. Bueno, entonces, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, estamos hablando de casos moderados y casos graves, como lo escuchamos en el video la clase pasada. Entonces, casos leves, con síntomas leves, y vamos a optar más bien por un manejo más conservador, ¿verdad? Y vamos a elegir la psicoterapia, y vamos a elegir modificaciones en los hábitos de vida, y vamos a elegir técnicas de relajación. Entonces, vamos a tener un enfoque más conservador, un enfoque no farmacológico. Ahora bien, cuando estamos ante casos moderados a graves, tenemos entonces ya indicado el uso de psicofármacos, porque vemos que esto ha demostrado ya ser mejor, más efectivo que el placebo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a escoger? Habiendo tantos antidepresivos, vamos a ver un poquito aquí las distintas familias de antidepresivos. Habiendo tantos antidepresivos, ¿cómo yo voy a escoger el que voy a usar con este paciente en particular? Digamos, ¿qué parámetros voy a estar teniendo para escoger este abordaje? Bueno, justamente es lo que tenemos aquí. Tenemos, como en todas las otras patologías, opciones de primera,
de segunda y de tercera línea. En ese sentido, si bien tenemos estas opciones de preferencia según los efectos adversos, la efectividad, etcétera, lo que va a primar por sobre todas estas cosas es, no tengo un resaltador, es este punto número 1. O sea, cuando yo voy a prescribir un medicamento, lo más importante para mí va a ser el perfil de efectos adversos. Si los efectos adversos que ese fármaco tiene le son o no le son tolerables a nuestro paciente. No si a nosotros nos parece tolerable o no, sino que si a nuestro paciente le van a resultar tolerables o no. Así como también el potencial de interacciones farmacológicas que pueda tener. Y para poder definir eso tenemos que estudiar, tenemos que analizar qué patologías de base tiene nuestro paciente aparte del cuadro depresivo. ¿Qué otros medicamentos nuestro paciente toma para esas otras patologías de base aparte del que nosotros le vamos a dar, ¿verdad? Porque todo esto tiene que finalmente poder relacionarse, digamos, sin causar mayores daños para nuestro paciente. Bueno, una vez que hemos definido esto, entonces ahí sí vamos a poder optar por los que son de primera, de segunda y de tercera línea. Y aquí, en ese sentido tenemos como fármacos de primera línea para adultos, tenemos los ISRS, como ser por ejemplo fluoxetina o sertralina, que son los que salieron mejor puntuados en un trabajo bastante interesante que se hizo con respecto a esto, que después les puedo enviar si están interesados en leerlo. Tenemos también a la amitriptilina, que es un tricíclico, es de la familia de los tricíclicos, y a la mirtazapina. Claro que siempre y cuando estos sean adecuados para nuestro paciente, siempre y cuando estos no empeoren los síntomas de la patología, de la otra patología que tiene nuestro paciente, y siempre y cuando estos no tengan una interacción importante con la medicación que nuestro paciente está recibiendo. En caso de cambio de antidepresivo de primera línea, se puede emplear otras de las alternativas dentro de la primera línea. Esto sería entonces nuestra segunda línea de elección. Y como tercera línea de tratamiento tenemos otros fármacos, como ser, por ejemplo, el bupropión, la desvenlafaxina, la duloxetina, estos tres últimos que son fármacos de acción dual, son los conocidos como duales. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos duales? Actúan sobre la serotonina y también actúan sobre la noradrenalina. Por eso es que lo llamamos duales. Y en cuarta línea le tenemos a los inhibidores de la monoamino oxidasa. Estos fármacos, si bien como antidepresivos son bastante eficaces también, al igual que todos los otros, son dejados para la cuarta línea porque son fármacos que tienen muchos efectos adversos por un lado y por otro lado, y principalmente, digamos, hacen muchas interacciones medicamentosas. Entonces, eso hace que sea muy difícil de repente cambiar el tratamiento del paciente o que el paciente de ustedes durante su tratamiento de depresión puede enfermarse de otra cosa también, ¿verdad? Y ahí vamos a tener problemas para medicarle. Incluso a modo de ejemplo, si es que ustedes tienen un paciente que está recibiendo un IMAO, que es como se los conoce a estos fármacos, y ustedes le quieren cambiar por un ISRS, por ejemplo, tienen que suspender 15 días el IMAO y después de 15 días recién iniciar el nuevo fármaco. O a la inversa también, ¿verdad? Entonces, esto dificulta mucho el manejo de este tipo de los fármacos de esta familia. Bueno, aquí tenemos entonces los distintos antidepresivos. Primero tenemos lo de primera generación, luego tenemos lo de segunda generación. Dentro de los de primera generación le tenemos a los tricíclicos y tetracíclicos y también a los IMAO. Dentro de los de segunda generación ya le tenemos como exponentes más importantes a los ISRS,
que son fluoxetina, sertralina, escitalopram, que son los que más solemos escuchar nosotros que tienen los pacientes, ¿verdad? El tema de costo-beneficio es lo que hace que costo-beneficio y efectos adversos es lo que hace que sean escogidos por sobre los demás. Los ISRS, por ejemplo, tienen mucho menos efectos adversos que los de primera generación. Sus efectos adversos son bastante más tolerados que los de la primera generación. También le tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Tenemos inhibidores selectivos o llamados también inhibidores duales, que son los que inhiben la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Tenemos los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina. En este caso, ahí es donde le tenemos al bupropión. El bupropión, por ejemplo, es un fármaco que nos va a resultar bastante útil cuando tenemos pacientes en quienes los efectos a nivel de adversos, a nivel de la esfera sexual en el paciente son bastante molestos. Bueno. Pensé que alguien quería preguntar algo porque escuché un micrófono. Después le tenemos también a otros fármacos que también siendo antidepresivos se los prefiere cuando tenemos insomnio. Por ejemplo, la mirtazapina y la trazodona, que no está en este cuadro, pero que también es un antidepresivo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, a ver, un ratito, gente, voy a ver quién tiene el micrófono abierto para poder cerrarlo. No lo estoy encontrando. Bueno, creo que ya no se lo escucha luego más. Bueno, entonces, primero que nada, hacer nuestro diagnóstico. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico? Tenemos que tener un individuo que tiene una tristeza de características patológicas o tiene porque puede haber ambas cosas, o anedonia. Anedonia era la pérdida de la capacidad para experimentar placer, y la tristeza patológica era esa tristeza que era desproporcionada con relación al estímulo. Muchas veces no había estímulo desencadenante, luego era persistente, venía acompañada de síntomas psicosomáticos, ¿sí? Y que interfería en la calidad de vida, en el desempeño normal de nuestro paciente. Entonces teníamos o esto o teníamos la anedonia, que era la pérdida de la capacidad para experimentar placer, o teníamos ambos, pero sí o sí tenía que haber por lo menos una de estas dos, sumada a un listado grande de síntomas donde teníamos insomnio, hipersomnia, disminución del apetito, apatía, desgano, pérdida de eficacia en las actividades cotidianas. Teníamos también ideas de desesperanza, incluso en casos así más extremos, podíamos tener ideación suicida o incluso conducta suicida. Teníamos que tener estos síntomas por lo menos por unas 2 semanas, ¿verdad? Unos 15 días más o menos. Entonces, con estos síntomas que yo mencioné, vamos a diagnosticar la depresión. Si teníamos justito la cantidad de síntomas necesarios para diagnosticar, que son 5 síntomas, la clasificamos como depresión leve, siempre y cuando estos síntomas no interfieran mucho en el desempeño del paciente. Entonces teníamos depresión leve. Teníamos depresión moderada si teníamos una mayor cantidad de síntomas, ya interfería en la vida, en el desempeño normal de mi paciente, pero no había conducta suicida, no había síntomas psicóticos. Ahora bien, si encima de los síntomas ya teníamos síntomas psicóticos o conducta suicida, o ya el paciente quedaba incapacitado para sus actividades cotidianas, entonces en ese caso hablábamos de una depresión grave. Dijimos que si estadificábamos como moderada o grave, teníamos que priorizar un abordaje farmacológico. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a imaginarnos que tenemos una moderada o grave. Vamos a escoger el medicamento ¿cómo? Lo vamos a escoger como está aquí, teniendo en cuenta estas sugerencias que tenemos aquí. Escogemos el tratamiento, le iniciamos al paciente, siempre iniciar con dosis bajas
y ir aumentando de acuerdo a la respuesta del paciente. Esto nos va a permitir conseguir la mejoría con menor dosis y otra cosa también que nos va a permitir ir testando los efectos adversos, ¿sí? Porque todos los fármacos tienen un listado largo de efectos adversos posibles, sin embargo no todos los individuos desarrollan todos los efectos adversos, ¿verdad? Entonces eso va a variar mucho la respuesta también, tanto de respuesta terapéutica como respuesta, digamos, en forma adversa, va a variar mucho de paciente a paciente. Hay efectos adversos sumamente infrecuentes que justo nuestro paciente hace, o hay efectos adversos que son muy frecuentes, pero nuestro paciente no los experimenta. Entonces, por eso vamos a iniciar con una dosis baja, vamos a ir titulando, eso quiere decir que vamos a ir alzando de a poquito la dosis hasta llegar a la dosis terapéutica. Si es que aparecen muchos efectos adversos, son intolerables para el paciente, suspendemos y cambiamos por otro fármaco. O a veces también pasa que aparecen los efectos adversos y entonces lo que hacemos es bajamos otra vez la dosis y combinamos con otro fármaco. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta hasta aquí, vamos a escoger el tratamiento siempre basándonos en nuestro paciente. Si bien a todos los depresivos de moderado a grave vamos a darle antidepresivos, a qué dosis y en qué combinación vamos a darle, va a depender de nuestro paciente. O sea, va a ser, digamos, que un tratamiento siempre adaptado a nuestro paciente. Después de aquí dice control cada 1 a 2 semanas, esto está mal, voy a cambiarlo aquí. Tiene que ser de 3 a 4. ¿Por qué de 3 a 4? Porque recién después de 2 semanas empiezan a hacer efecto estos fármacos, ¿sí? Los antidepresivos, así en general, sin importar de cuál familia es el paciente, ese control de en 1 a 2 semanas va a ser para evaluar los efectos adversos, no el efecto terapéutico del fármaco. Si vamos a hablar de efecto terapéutico, va a ser en la 3ª a 4ª semana recién. Claro que lastimosamente los efectos adversos siempre aparecen antes, ¿verdad? Hay algunos efectos adversos, sobre todo los que son gastrointestinales, que ya suelen aparecer en la 1ª semana y después van disminuyendo de intensidad y que finalmente remiten por completo, ¿verdad? También ese escenario suele darse. Bueno, al mes y medio más o menos vamos a evaluar si hay mejoría o no. Si no hay mejoría, vamos a continuar el tratamiento, vamos a aumentar la dosis, ¿sí? Si no logramos una remisión completa, entonces si la logramos, vamos a completar lo que sería la etapa de mantenimiento, que tenía por objeto, ¿qué cosa? Prevenir las recaídas futuras. Si aún no conseguimos la remisión completa, entonces vamos a aumentar la dosis, o vamos a combinar o vamos a cambiar por otro antidepresivo dependiendo de cuál sea el escenario ante el cual estamos. Luego vamos a seguir haciéndole, yo en realidad hago los controles cada 3 a 4 semanas, ¿verdad? Pero esto sería para evaluar el cambio de medicación que hicimos si no está produciendo efectos adversos. Posteriormente, entonces vamos a hacer, si hubo hubo mejoría en el paciente, entonces vamos a hacer una reevaluación siempre. Las reevaluaciones van a ser las que van a delimitar si cómo continúo hacia adelante. Aquí les voy a dar algunas pautas de tratamiento dependiendo de qué grupo poblacional sea. Pero siempre vamos a insistir, lo más importante es este punto número 1, independientemente de cuáles sean, digamos que las otras sugerencias terapéuticas. Cuando hablamos de niños, recordar siempre que primera línea va a ser siempre lo no farmacológico. O sea, en niños, independientemente de la patología de la cual se trate, vamos a escoger un abordaje no farmacológico. Que sería, por ejemplo, la terapia cognitivo-comportamental, la terapia interpersonal y la terapia vía internet, la psicoterapia vía internet, que últimamente ha cobrado mucho impulso por la situación que estamos viviendo, ¿verdad?
Como segunda línea ya tenemos el uso de fármacos ante la no respuesta a la primera línea, que serían cuadros leves. Cuando tenemos niños y adolescentes con conducta suicida, ustedes ya lo saben, vamos directamente al uso de fármacos, ¿sí? Segunda línea, entonces tenemos fluoxetina, escitalopram, acá mal escrito, esto sería citalopram, o sertralina. Sobre todo fluoxetina, que por ser más antigua, tiene más, hay más experiencia en su uso también en niños. La paroxetina, que es de la misma familia que estos fármacos, no está incluida aquí porque la paroxetina tiene así como que un riesgo aumentado de poder de impulsar la conducta suicida porque mejora mucho los síntomas físicos y tarda un poquito más en mejorar los síntomas cognitivos. ¿Eso qué quiere decir? Que mi paciente va a tener más energía, va a estar más fuerte. Sin embargo, él no va a, ese pensamiento suicida va a persistir más tiempo, no va a mejorar del todo. Entonces, si antes no intentaba hacerse daño porque no tenía fuerza, ¿sí? No tenía energía para poner en práctica un plan suicida, ahora ya la tiene, no mejoró todavía la ideación. Y esto puede pasar no solo en niños, también en adultos. Como tercera línea de abordaje, tenemos a la venlafaxina y el posible uso de tricíclicos, que sería una de las últimas opciones. Cuando hablamos de la mujer, tenemos que diferenciar en qué etapa de su vida está, ¿verdad? Si es que está en una etapa fértil o no, si está en una etapa fértil, si es que está en gestación, si es que ya está gestando, o si es que está en la etapa postgestacional, que sería la correspondiente a la lactancia. O también si es que está en la etapa peri o posmenopáusica, ¿verdad? Entonces eso va a definir un poquito qué tipo de fármaco voy a dar preferencia en cada una de esas etapas. En mujeres gestantes, cuadros leves a moderados, puedo intentar como primera línea lo no farmacológico, porque sabemos que todos los fármacos que ingiera una gestante pueden tener su efecto también en el feto. Como fármacos con una relativa seguridad tenemos sertralina y citalopram. Siempre tenemos que poner en la balanza riesgo-beneficio, ¿verdad? Y como tercera línea ya tenemos el uso también de otros fármacos y de terapias complementarias también, ¿verdad? Pero lo que va a primar en la gestante es evaluar el riesgo-beneficio. Como ustedes pueden ver, paroxetina no figura tampoco aquí, pero no figura más que nada porque demostró tener ciertos posibles efectos teratogénicos. Pasamos al posparto. Aquí lo que nos va a interesar es la lactancia. Antes de pasar el tema del embarazo, ustedes saben que en el primer trimestre lo que tenemos más riesgo es de malformación. En el segundo trimestre es como que es más estable, digamos, menos riesgoso, pero el tercer trimestre de la gestación lo que nos va a preocupar es que los fármacos pudieran impulsar o inducir un parto prematuro o la aparición de sangrados. La aparición de sangrados no solo en la gestante, sino que también en el adulto mayor o en algunos individuos que tengan algún problema con la coagulación, los ISRS pueden causar sangrados. ¿Sí? A ver, pasamos a la etapa posparto, que como lo dije, lo que vamos a tener en cuenta es la lactancia. Entonces vamos a ver fármacos que no pasen a la leche materna. Primera línea, de vuelta a lo no farmacológico. Segunda línea, entonces tenemos algunas opciones de ISRS en combinación con psicoterapia. Estos fármacos son relativamente inocuos durante la gestación, ya que no pasan a la leche materna, o si lo hacen, lo pasan en una cantidad ínfima que no causa efectos importantes en el recién nacido. En la etapa de la perimenopausia, ahí vemos que ya es un poquito diferente nuestro abordaje, que sí podemos priorizar lo farmacológico. En este caso va a ser la venlafaxina. Yo les puse allí la desvenlafaxina porque la desvenlafaxina es un derivado de la venlafaxina, ¿verdad? La venlafaxina puede inducir a la aparición de episodios de crisis hipertensiva, ¿verdad? Como nosotros nos imaginamos
una mujer perimenopáusica ya con problemas de presión arterial, entonces tenemos que siempre preguntar, evaluar ese riesgo. Como segunda línea tenemos otros fármacos y otros complementos terapéuticos, como por ejemplo la sustitución del estradiol, ya que sabemos que la bajada de los estrógenos está relacionada con la aparición de cuadros depresivos, como lo vimos en el video también la vez pasada y como también lo hablamos en clase. Y además, bueno, todo lo que tenga que ver con el envejecimiento vimos que también hace que sea más probable que aparezcan estos cuadros. Tenemos otras opciones terapéuticas de otras familias de antidepresivos, ¿sí? Y también tenemos pero esto más bien como suplementación del tratamiento psicofarmacológico, que sería el uso de ácidos grasos omega 3, que también se vio que tienen efectos positivos en estos cuadros. Como tercera línea tenemos la combinación de lo farmacológico con la psicoterapia, con alguna forma de psicoterapia, o incluso el mindfulness o atención plena, que también está probado que tiene efectos positivos en la reducción de los síntomas depresivos. Ahora pasamos a otro grupo poblacional importante, que es el de los adultos mayores, ¿verdad? Aquí vemos como primera línea ciertas opciones terapéuticas, pero aquí quiero volver a insistir. ¿Volver a insistir en qué? En esto que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un adulto mayor, estamos hablando con certeza de alguien que ya toma otros fármacos de forma regular, con alguien que ya tiene algún tipo de otra patología de base. Sé que no es este escenario en todos los adultos mayores, pero esa es la mayoría, ¿verdad? Que tenemos otra patología, suelen ser hipertensos, diabéticos, algunos tienen problemas cardiológicos importantes, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a priorizar ese punto número 1 que nos hablaba de escoger el fármaco que mejor se adapta a nuestro paciente, ¿sí? Como segunda línea tenemos los cambios y combinaciones de fármacos. Podemos combinar el tratamiento que le estamos dando al paciente con un antipsicótico atípico, como ser, por ejemplo, el aripiprazol o la quetiapina. Combinarlo también con otros fármacos potenciadores como el litio, el metilfenidato y compañía, dependiendo siempre de qué fármacos podemos usar en ese paciente y qué fármacos no. Como tercera línea podemos utilizar un tricíclico o podemos combinar nuestra primera línea con algún otro antidepresivo también. En estos adultos mayores solemos tener también insomnio, que suele ser bastante frecuente en el adulto mayor. Ese insomnio del adulto mayor a veces mejora solo con el antidepresivo. Cuando no lo hace, entonces vamos a tener que combinarlo con algún hipnótico, y ahí es donde tenemos el problema. Porque las benzodiazepinas están contraindicadas en el adulto mayor. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? El clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, el midazolam, el diazepam, clonazepam, sí. Entonces, estos fármacos están contraindicados en el adulto mayor. 1, porque aumentan el riesgo de deterioro cognitivo. 2, la somnolencia que causa predispone a las caídas en el paciente. Sabemos luego que el adulto mayor ya tiene más riesgos de caída y encima este fármaco aumenta ese riesgo de caída en nuestro paciente. Y también hay mayor riesgo de fractura también en el adulto mayor, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Y otro de los motivos por los cuales vamos a evitar o vetar luego las benzodiazepinas es porque suelen causar síntomas paradojales. ¿Qué son los síntomas paradojales? Cuando me salen los efectos adversos opuestos a los que yo estoy buscando, ¿verdad? Por ejemplo, si es que yo le estoy dando la medicación al paciente que con una benzodiazepina, ¿qué es lo que yo busco? Busco sedarle al paciente, ¿verdad? Que el paciente esté contenido conductualmente o que pueda dormir y tal. Entonces, un efecto paradojal quiere decir que yo voy a obtener lo contrario. Entonces, esto pasa con los adultos mayores y también puede suceder con los niños. Entonces, estas 3 situaciones son las que me van a decir me dicen a mí, no, en un abuelito no vamos a usar benzodiazepinas.
¿Qué otras opciones tenemos para tratar el insomnio en el adulto mayor, el insomnio asociado a depresión? Te podemos utilizar también los hipnóticos propiamente dichos, como esopiclona, solpidem y compañía. También predisponen a caídas, ¿sí? Entonces también no es que esté prohibido usar, podemos hacerlo, pero es riesgoso. Podemos utilizar qué otras cosas para el insomnio que ya tenemos aquí, por ejemplo, que podemos usar como potenciadores. La quetiapina, por ejemplo, la quetiapina es sedativa, bastante bien tolerada en los adultos mayores y podemos utilizarla. Incluso la olanzapina, que es como que una hermana pobre de la quetiapina, podemos también utilizarlo siempre y cuando el paciente no tenga alteraciones metabólicas, ¿verdad? Porque ambas hacen subir mucho de peso, ambas aumentan la glicemia, ambas aumentan los lípidos. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos utilizar de forma coadyuvante para el tratamiento antidepresivo y también beneficiarnos un poquito de sus efectos sedativos en nuestro adulto mayor. ¿Qué tiempo vamos a esperar para valorar la eficacia del tratamiento farmacológico? Es lo que yo les había dicho hace rato. Yo las primeras semanas voy a controlar qué cosa, que no aparezcan tantos efectos adversos y si aparecen que sean tolerables por mi paciente. Cuando yo voy a decir este antidepresivo no está teniendo efecto o ya tiene que tener recién después de la segunda semana en adelante, porque tardan 15 días más o menos en empezar a hacer efecto. Entonces, a la tercera semana más o menos es un tiempo óptimo para que yo pueda empezar a valorar la eficacia del antidepresivo. Claro que si a la tercera semana yo tengo un efecto muy pobre todavía, no le voy a cambiar todavía. Lo que voy a hacer va a ser ajustar la dosis siempre y cuando no tenga demasiados efectos adversos, porque si yo ya estoy teniendo a esa dosis muchos efectos adversos y una pobre respuesta terapéutica, lo que voy a hacer va a ser tener que cambiarlo, ¿verdad? Pues ya que no puedo aumentar mi dosaje de fármaco porque van a aumentar los efectos adversos también, ¿sí? Bueno, y aquí están las fases entonces de nuestro tratamiento. Tenemos la fase aguda. La fase aguda tiene dos objetivos, digamos. Primero que nada, la remisión de los síntomas y en una segunda etapa, el que el paciente recupere su calidad de vida. Luego tenemos la etapa de mantenimiento que tiene por objetivo prevenir las recaídas o recurrencias. Aquí tenemos un dibujito entonces, ¿sí? Aquí entonces lo que tenemos en esta primera etapa sería entonces la remisión de los signos y síntomas, ¿sí? Aquí más arriba, cuando ya estamos remitiendo en este puntito que está aquí, el tercer puntito rojo, entonces sería, ¿qué pasó? Sería la restauración de la funcionalidad de mi paciente, de aquí a aquí, ¿sí? Posteriormente viene mi etapa de mantenimiento que tiene como objetivo evitar los nuevos episodios o las recurrencias. Otra opción de terapéutica que nosotros ya habíamos mencionado, que en forma de monoterapia, o sea, solita, sería efectiva para cuadros leves, es la psicoterapia. La psicoterapia se realiza de forma ambulatoria. En general son sesiones semanales que duran alrededor de 1 hora. Hay síntomas psicóticos o melancólicos importantes y cuando no hay problemas psicosociales crónicos, ¿verdad? Ya que en este caso no va a ayudar demasiado. Pero sí, si bien no, la podemos usar en etapas de forma combinada también, lo cual es sumamente útil, ¿verdad? Estamos hablando aquí en este punto de usarla solita, sin fármacos. De forma combinada, entonces, vemos que podemos utilizarla en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? En todas las poblaciones de pacientes, eso quiere decir en los distintos grupos de edades,
combinada con medicamento y suele ayudar a que la respuesta sea más rápida y sea, lo más importante, que sea más sostenida en el tiempo. Inicialmente, ¿cuál es nuestro objetivo con el tratamiento? Nuestro objetivo es poder retirar después la medicación, ¿verdad? Y no tener que medicarlo de forma indefinida a nuestro paciente. Entonces, la terapia combinada también se asocia con tasas más altas de mejoría en los síntomas depresivos, aumento de la calidad de vida del paciente y un mejor cumplimiento terapéutico, porque ¿qué es otra cosa que se trabaja en el paciente, depresivo? La adherencia al tratamiento, porque ¿qué es lo que habitualmente pasa aquí? Nuestro paciente tiene una mejoría sintomática y a veces ni siquiera recuperó su calidad de vida, su efectividad diaria y ya quiere dejar la medicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una recaída enseguida, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de combinar con la psicoterapia. Bueno. Otra opción, otra opción terapéutica es el uso de la aplicación, mejor dicho, de la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva tiene como principal indicación, ¿qué es lo que es la terapia electroconvulsiva? La terapia electroconvulsiva es la terapia de electroshock, ¿verdad? Que es el uso de entonces pequeñas descargas eléctricas induciendo en el paciente una especie de convulsiones, todas estas en un ambiente controlado, que lo que buscan es que esa célula que estaba, digamos que liberando los neurotransmisores de forma deficiente, recupere su ritmo anterior. Bueno, la principal indicación de la terapia de electroshock no es el paciente psicótico, sino la depresión. Y no es que vamos a recibir un paciente con depresión moderada y vamos ya a indicarle terapia de electroshock, sino por el contrario, lo que vamos a hacer es, vamos a indicar la terapia de electroshock en pacientes que no están respondiendo bien al tratamiento farmacológico, pacientes que presentan resistencia a la terapia farmacológica. Esta va a ser nuestra principal indicación de la terapia electroconvulsiva. Esta terapia electroconvulsiva también tiene otras indicaciones, ¿verdad? Que pueden ser cuando nosotros tenemos un paciente con un riesgo inminente de suicidio. Aquel paciente que ya intentó, que intentó de vuelta, que ya tiene varios intentos, que continúa con ideación y con conducta suicida. No podemos esperar 2 semanas a que el antidepresivo haga efecto. Entonces, vamos a tener que utilizar algo que haga efecto más rápido, que es lo que obtenemos con la terapia de electroshock. Cuando tenemos un paciente con riesgo de morbimortalidad médica, por ejemplo, un paciente que tiene una patología de base, una patología médica clínica importante que requiere de tratamiento y sin embargo, debido a sus síntomas depresivos, no toma su medicación, no puede, no toma su medicación, no se alimenta y tal, y está clínicamente descompensado, o sea, por ejemplo, deshidratado, caquéptico, etcétera. Entonces, en ese caso también está indicada como primera opción la terapia electroconvulsiva. Puede ser también un paciente, esto ya lo dijimos, un paciente que tuvo episodios anteriores en donde respondió bien a la terapia electroconvulsiva, y otra opción es también cuando es por preferencia del paciente. Y yo sé que ahí ustedes van a decirme, ay doctora, pero ¿quién va a preferir hacerse electroshock? Y aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las personas que conocen las aplicaciones de la terapia electroconvulsiva y sus efectos adversos prefiere utilizar la terapia electroconvulsiva que utilizar los fármacos. O sea, también es una posibilidad que sea la preferencia del paciente. La terapia electroconvulsiva ya no es como veíamos en las películas, si bien en el pasado sí fue así, ¿verdad? No exactamente como veíamos en las películas, pero sí era un poco más invasiva y menos agradable, entre comillas.
Actualmente los avances en la anestesia breve y la parálisis neuromuscular han mejorado la seguridad y sobre todo la tolerabilidad de esta terapia. Si bien plantean esos riesgos, como ser, por ejemplo, los asociados a la anestesia, la confusión que causa posteriormente a las convulsiones y las dificultades, sobre todo amnésicas a corto plazo, que generan posterior a la convulsión. Pero dentro de todos estos, entonces, tenemos que lo que digamos que nos preocupa más son los asociados con el uso del anestésico. Y es por esto que en el paciente que va a ser sometido a terapia electroconvulsiva se suele pedir siempre una valoración, o algo así como la preparación prequirúrgica, ¿verdad? Cuando el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, entonces requiere evaluación cardiológica, requiere evaluación clínica, requiere evaluación neurológica, etc. El paciente que se va a someter a la terapia electroconvulsiva también requiere una preparación preterapia, ¿verdad? Otra opción terapéutica que en nuestro medio no la utilizamos tanto es la terapia de luz brillante, ¿verdad? Habíamos dicho en cierto momento de la clase pasada que esta terapia de luz brillante, no, habíamos dicho que habían cuadros que eran cuadros estacionales y que tenían que ver con la aparición de los cuadros depresivos en épocas de invierno y otoño debido a la poca exposición solar, ¿verdad? Bueno, entonces esto lo que buscaría era revertir ese efecto de la poca exposición solar y lo utilizaríamos con preferencia en esos casos en donde veíamos un patrón estacional y también en gestantes y personas añosas. Otras opciones de tratamiento que tenemos es la estimulación magnética transcraneal, que digamos que replica el efecto, digamos, fisiopatológico que tiene la terapia electroconvulsiva, pero es mucho menos invasiva, ¿verdad? En este caso no requerimos mucha preparación previa, el paciente lo hace de forma ambulatoria, tiene menos duración, no tiene muchos efectos adversos, mostró efectos bastante favorecedores y se usa a veces en combinación con los fármacos. Podemos optar por ella tras el fracaso ya con el primer grupo de antidepresivos que probamos, ya podemos inclinarnos a la estimulación magnética transcraneal, cosa que no pasa con la terapia electroconvulsiva. Después yo les voy a mostrar algo con respecto a eso. Otras opciones son las dos que están ahí abajo, pero ambas no se utilizan en la práctica, ¿verdad? Son más así, digamos que experimental todavía. Ahí justamente, la depresión resistente al tratamiento, que sería nuestra principal indicación de terapia electroconvulsiva. La evaluación de los pacientes que tienen una resistencia al tratamiento farmacológico, nosotros ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, revalorar nuestro diagnóstico. Volver a revisar si es que no había alguna comorbilidad que nos pasamos por alto o si de por ahí también algo muy importante, que el paciente no esté haciendo correctamente el tratamiento. Esto suele pasar bastante, ¿verdad? No hay buena adherencia, no hay cumplimiento de la terapia, entonces el paciente no tiene la respuesta esperada también, ¿verdad? Entonces hay que buscar bien también eso. Y buscar también comorbilidades, a veces con trastornos de personalidad o con consumo de sustancia. La presencia de estas situaciones va a empeorar mucho mi pronóstico de la enfermedad y por tanto va a empeorar también la respuesta a la terapéutica, ¿verdad? Opciones que tenemos una vez que ya revaloramos o reevaluamos nuestro diagnóstico, estamos seguros que hicimos bien, que el paciente está haciendo bien su tratamiento, entonces tengo que ver otras opciones. Primero, aumentar la dosis del medicamento al máximo tolerado. No es al máximo que yo le puedo dar al paciente, no, sino que el máximo que el paciente tolera sin que los efectos adversos afecten su vida. Aumentar la medicación actual, combinarla con otro antidepresivo, que puede ser incluso de la misma familia, o cambiar a un antidepresivo diferente, cambiar completamente, ¿verdad? Suspender el que está usando y ponerle otro, o combinar con psicoterapia, o cuidados más intensivos, digamos, podemos combinar con otras cosas. Sobre este punto, yo les quiero, después voy a ver si es que no les puedo enviar
hay un trabajo que se llama SMILE, así como sonrisa. En este experimento que se hizo, se dividió en dos grupos de pacientes. A un grupo de pacientes se le dio solo terapia farmacológica y al otro grupo de pacientes se le dio terapia farmacológica combinada con cambios en el estilo de vida, temas de alimentación, ¿verdad? Cambios en cuanto a la alimentación. Y se vio que había una mejoría más importante en el grupo que recibió también digamos que consejos alimentarios o nutricionales. Después les voy a pasar una imagencita sobre eso. Y considerar el uso de terapia electroconvulsiva cuando ya pasamos estos 4 estadios que tenemos aquí. ¿Qué fármacos podemos usar para potenciar el efecto de los antidepresivos? Vayamos de arriba para abajo. Primero, una clase de antidepresivo. No funcionó, aumentamos la dosis, no funcionó, entonces vamos a cambiar a otra familia de antidepresivos. Si no funcionó, entonces podemos cambiar a una tercera familia de antidepresivos o utilizar alguna estrategia de potenciación. Si con esta estrategia de potenciación yo no tuve otra vez una buena respuesta, entonces ahí es donde voy a aplicar la terapia electroconvulsiva en este estadio 4. ¿Sí? Si aún así no funciona, entonces voy a hablar de un cuadro resistente no solo al tratamiento farmacológico, sino resistente al tratamiento en general. Hay casos también así lastimosamente, ¿verdad? Bueno, con esto entonces concluimos esta parte de depresión unipolar o trastorno depresivo mayor. Ahora bien, si nosotros tenemos un trastorno depresivo mayor, quiere decir que vamos a tener también un trastorno depresivo menor. ¿A qué es a lo que le llamamos trastorno depresivo mayor? Al trastorno depresivo persistente, que también podemos llamarle distimia. El trastorno depresivo persistente es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un curso crónico, un inicio temprano e insidioso. Cuando hablamos de inicio temprano, hablamos antes de los 20 años, o sea, en etapa de la adolescencia, digamos, ¿sí? Que se asocia con un mayor riesgo de comorbilidad con trastornos de personalidad, sobre todo. En general, nosotros consideramos que la distimia es menos grave que la depresión mayor. Pero si bien hay ciertos síntomas, o sea, los síntomas son menos intensos, digamos, son menos numerosos, mejor dicho, las consecuencias que puede traer la distimia o el trastorno depresivo mayor a largo plazo también son importantes. Deterioro funcional, mayor riesgo de enfermedad física y también riesgo de suicidio y riesgo de comorbilidad con trastornos por consumo de sustancias. Esto quiere decir que el paciente con distimia tiene mayor riesgo de desarrollar también trastorno por consumo de sustancias. Y como lo dijimos hace rato, la presencia de, además, trastorno por consumo de sustancias o de alguna otra patología, o sea, cuando tenemos más de un problema, es más difícil de resolverlo, ¿verdad? Bueno, este personaje, que no sé si ya lo conocen, es un distímico clásico, pero es el distímico anérgico, ¿sí? Porque también podemos tener, la distimia puede ser de dos tipos, puede ser la distimia ansiosa y la distimia anérgica. Este personaje es más bien de distimia anérgica. La prevalencia de la distimia es de alrededor del 6%, afecta aproximadamente al 36% de los pacientes que consultan de forma ambulatoria en los servicios de salud mental, o sea, un porcentaje alto, ¿verdad? También es de destacar que se estima que el 75% de las personas con distimia cumplen con los criterios para al menos un episodio depresivo mayor a lo largo de su vida. O sea, quiere decir que aparte de padecer de trastorno depresivo menor, a lo largo de su vida alguna vez va a ser también un episodio depresivo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que sus síntomas se van a volver más intensos. Y esto se conoce como depresión doble. Eso es muy importante que recuerden. Las personas con distimia que tienen episodios depresivos tienden a tener episodios depresivos más largos, depresión mayor estamos hablando, y pasan menos tiempo completamente recuperados. O sea, empeora
el pronóstico de la enfermedad en sí. Los síntomas más comunes entonces incluyen esta perspectiva negativa, pesimista, sombría de la vida, el estado de ánimo deprimido, inquietud, ansiedad, síntomas neurovegetativos, pérdida de sentimientos placenteros o pérdida de la capacidad para experimentar placer, que es lo que conocemos como anedonia, menor implicancia en actividades placenteras, ¿sí? Y los subtipos, la ansiosa, en donde vamos a tener baja autoestima, inquietud, son más buscadores de ayuda, hay de repente más irritabilidad también. A ver si no le tenemos a otro, no tenemos otro personaje acá, había un personaje que, de dibujitos animados también que les quería mostrar. Y también tenemos la enérgica, que sería la correspondiente a este personaje que está aquí, ¿verdad? Vemos baja energía, poca implicancia en actividades placenteras, más sueño. ¿Qué cosas vamos a ver en un paciente con distimia? Las que están aquí. Vamos a ver a alguien que está alerta, que sí que está vigil, orientado completamente. Su apariencia es acorde a la edad, bien vestido, aunque no tan digamos que floridamente vestido como lo haría alguien de su edad, pero dentro de lo normal. Estado de ánimo depresivo, con afecto congruente, con contacto visual evitativo, movimientos más lentos, ¿sí? Su pensamiento siempre es lineal y lógico, con temas que nos van a reflejar esto. Esto es una característica importante en estos pacientes, la baja autoestima. Sentimientos de culpa, sin alucinaciones, acordarnos de eso, no hay alucinaciones, niega ideas, intenciones y planes suicidas, pero, ojo, tienen un riesgo aumentado de conducta suicida, a pesar de que lo niegue. Tiene buen control de impulsos, sin alteraciones cognitivas, no se detectan déficits en la memoria de ninguno, ni a la inmediata, ni a corto, ni a largo plazo, y todas sus habilidades cognitivas están dentro de lo esperado para su edad. Tienen siempre un pensamiento gris de la vida, igual que lo tendría el depresivo, ¿verdad? La historia de estos pacientes tienden a incluir síntomas subjetivos. Algunos notan una variación diurna de sus síntomas con baja energía, inercia y anedonia, que es peor por la mañana. En el depresivo vemos lo contrario, ¿verdad? Vemos un empeoramiento por las tardes. Las personas con distimia a menudo tienen relaciones sociales, tienden a invertir la mayor parte de su energía en el trabajo, dejando poco para su vida social. Y aquí tenemos los criterios diagnósticos, y algo muy importante de los criterios diagnósticos es, uno, necesitamos menos síntomas para hacer diagnóstico de distimia que de depresión. Pero necesitamos más tiempo, el tiempo mínimo, que en la depresión era de 2 semanas, en este caso ese tiempo mínimo es de 2 años. Quiere decir que yo mínimamente le tengo que tener a mi paciente con los síntomas por 2 años para poder hablar de trastorno depresivo persistente. Bueno, con respecto a las causas, vemos que son factores similares los que están involucrados, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí también vemos factores psicosociales y estrategias de afrontamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nuestro paciente se enfrenta a los conflictos del día a día, a los conflictos y a las frustraciones. Por eso es que solemos ver mucha correlación entre distimia y trastornos de personalidad, que son justamente los trastornos de personalidad o las personas con rasgos disfuncionales de personalidad, las que tienen entonces estas estrategias de afrontamiento disfuncionales, ¿verdad? Poca tolerancia a la frustración, mayor impulsividad, estrategias de resolución luego de conflictos que son disfuncionales, ¿sí? A modo de ver un poquitito los datos de encefalograma y polisomnograma suelen mostrar que alrededor del 25% de estas personas tienen cambios en el sueño similares a los de las personas con depresión. Incluso esto ya lo podemos ver, no sé si se acuerdan que en el video que vimos la vez pasada, la doctora
rasgo también presente. Cuadro de segundito. A ver, se trabó esto. Bueno, las condiciones que vamos a considerar como diagnóstico diferencial, entonces, son otros cuadros de trastornos del estado de ánimo, otros cuadros del estado de ánimo, como por ejemplo trastorno bipolar, ¿sí? Incluso la ciclotimia va a ser uno de nuestros principales diagnósticos diferenciales, pero no se preocupen que todavía no dimos ciclotimia. Pero la vamos a dar cuando demos trastorno bipolar. Alguna desorden o trastorno de personalidad, ¿verdad? Que ya lo dijimos que puede ser nuestro diagnóstico diferencial, o incluso puede ser un diagnóstico comórbido en nuestro paciente. También trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, estos no los dimos aún, los vamos a dar también. Pueden ser casos de hipotiroidismo, alguna deficiencia nutricional, que puede cursar entonces con síntomas similares, pero lo que va a ayudarnos mucho a diferenciar es el tiempo, ¿verdad? Porque mínimamente necesitamos 2 años para pensar en distimia. Con respecto al pronóstico, ya lo sabemos, es un cuadro crónico, ¿verdad? En donde podemos tener periodos de tiempos cortos en donde el paciente puede llegar a la eutimia, así como también podemos tener periodos en donde el paciente encima va a hacer entonces cuadros depresivos, que es lo que conocíamos como depresión doble. La morbimortalidad también va a estar aumentada, hay un mayor riesgo de conducta suicida, ¿verdad? Y también vemos que hay comorbilidad con trastornos de personalidad, entonces tenemos mayor riesgo de exposición a situaciones de peligro, entre ellas la comorbilidad con consumo de sustancias. Lo que aquí nos dice es que podemos encontrar rasgos de distimia al hacerle a los pacientes los test que son para psicodiagnóstico, ¿verdad? Que van a servirnos también en este caso. En el tratamiento también se utilizan antidepresivos y SRS principalmente, pero en combinación con la psicoterapia. O sea, el tratamiento combinado es lo que muestra mejores resultados. Incluso aquí no dice, pero este ya es otra cosa, gente, que yo copié para no olvidarme nomás allí, ¿sí? El uso de sertralina junto con la práctica de actividades físicas mostró bastantes resultados positivos, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí entonces nuestro tema del día de hoy. Les voy a pedir unos 10 minutos que me den de tiempo porque tengo acá una interconsulta que recibir y yo ya estoy otra vez con ustedes para sus preguntas, ¿sí? No se vayan, por favor.